comenzar y bueno, pues quiero comenzar con ustedes con un caso clínico. Vean, este es un caso de una paciente mujer de 27 años, gesta 3, cesárea 1, partos 1, que tiene un embarazo hasta el momento de la exploración de 38 semanas. Cabe señalar que tiene entre su historial pues un peso, ya tenía obesidad, el diagnóstico de superobesidad, ya veremos las definiciones, con un peso al momento del ingreso a urgencias de 254 kilos, una talla de 1.60. Vean al cálculo, pues un índice de masa corporal de 99.2 con el diagnóstico de superobesidad. Esta paciente tiene como antecedentes de relevancia pues diabetes gestacional, y creemos que el hallazgo de este caso clínico pues se diagnosticó gestacional porque fue diagnosticada por primera vez en el embarazo, pero es muy probable por los antecedentes que esta paciente ya tuviera alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos previamente. Ella, según los registros, estaba manejada con metformina, pero pues en las últimas 3 semanas antes de la resolución debutó con disglicemias, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, condicionando así que pues incrementaran las dosis de insulina. Vean, 40 unidades de insulina intermedia y 20 de insulina rápida. Ella, pues por su mal apego al tratamiento, como la mayoría de las pacientes, pues un desajuste de control glicémico. En los antecedentes, ella menciona que tuvo embolia pulmonar y trombosis venosa profunda espontánea en el porperio previo. Ella tenía un análisis previo con el servicio de angiología, donde era portadora de la mutación del gen homocigoto para hiperhomocisteína. En la historia obstétrica previa, ella le hicieron una cesárea a las 40 semanas por falta en el descenso, así mencionan, falta en el descenso de la presentación, con un feto que pesó 3.3 kilos y más complicaciones referidas. A la valoración en el servicio de obstetricia, ella pesaba 277 kilos y por diagnóstico de contracciones progresivas y la glucosa fluctuante, pues se decidió ingresar para monitorización y resolución del embarazo. Al momento, ella tenía manejo con insulina y enoxaparina de bajo peso molecular, que tuvo que ser reemplazada por heparina no fraccionada 2 veces al día durante una semana antes del ingreso. Ella, por tener esa alteración de falta de progresión y falta de descenso en el momento quirúrgico, pues se realiza una cesárea bajo anestesia epidural combinada con un feto, un producto de recién nacidos, un feto de 4 kilos 785 con una incisión vertical suprapúbica, una incisión uterina Kerr y con un sangrado de 800 milímetros. Mencionan ellos que en el transoperatorio pues tuvieron complicaciones, por eso tuvieron 2.5 horas de tratamiento, pero más bien complicaciones técnicas por dificultad en el abordaje de la incisión por el panículo adiposo. Lo relevante de este caso recae en que al día 1 del posoperatorio tuvo que haber necesidad de iniciar la anticoagulación, farina y warfarina, que tuvo dificultades por los ajustes de la distribución, y cefalea occipital intensa, que pues, el día 2 fue motivo de interconsulta al servicio de anestesia, ya que era al momento de incorporarse. Ellos, la interconsulta de anestesiología mencionaba que no era candidato a un hemático, como tener controles y por usar terapia de anticoagulación. Esta paciente, según las notas, sigue una evolución aparentemente normal, pero pues el día 6 presenta deterioro súbito neurológico, con somnolencia, balbuceos y caída de su propia altura. Sí, tal vez no se pudo realizar una tomografía, ya que sabemos que algunos aparatos de tomografía solo tienen un soporte de 180 kilos. Recordemos que esta paciente pesaba más de 250, y pues obviamente en el segundo y tercer día después del déficit neurológico ya tuvo un caso mayor a 8, tuvo una intubación dificultosa y tratado de terapia intensiva con datos ya de muerte encefálica, ausencia de reflejos, y se hizo un grado de electrocardiograma que me mencionaba que no tenía una actividad cortical y una prueba de apnea. Entonces, pues es un caso demasiado mórbil, una mortalidad altísima, pero no es un caso ajeno. Vean que estamos presentados, sabemos perfectamente bien que estas pacientes al día
día de hoy son pacientes cotidianas y la obesidad ya no es un problema ajeno, sino es una realidad en la atención de los pacientes embarazadas. ¿Qué dice la OMS al respecto? Bueno, pues como ustedes saben, la obesidad es el acúmulo de anormal o excesivo de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y las definiciones mencionan que cuando tenemos un índice de masa corporal mayor a 30 en mujeres adultas se denomina como obesidad. ¿Qué menciona la OMS en su reporte de la prevención y manejo de la epidemia mundial de la obesidad? Pues que en 2022 una de cada 8 personas del mundo eran obesas. Eso es una cifra pues muy alarmante. Y 2.500 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso en el 2022. De ellos, 890 millones eran obesos. ¿Qué quiere decir entonces? Pues que es una realidad al día de hoy. ¿Cómo se clasifica según la OMS y el índice de masa corporal la obesidad? Vean, si tenemos un índice de masa corporal mayor a 30, entre 30 y 34, se clasifica como obesidad tipo 1, de 35 a 39 obesidad tipo 2 y mayor a 40 obesidad tipo 3. Con fines de diagnóstico, sobre todo en la terapia intensiva, cuando tenemos un índice de masa corporal arriba de 50, incluso con la paciente 90, sí se dan las definiciones de superobesidad o mega obesidad. Que realmente lo importante aquí recalcar es que si tiene una índice de masa corporal mayor a 4 es una obesidad clase 3 y esto condiciona pues una mayor mortalidad en la población. Sabemos que hay organismos internacionales que rigen no solo estadísticas de salud, sino económicas, que es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y pues mencionan en 2023 en un reporte que analizan acerca de la definición o el seguimiento de la población con sobrepeso y obesidad, que es la proporción de la población con exceso de peso que presenta riesgos para la salud, y vean esta gráfica. Según la gráfica de 2020, México tiene 38.1 personas en porcentaje de población con sobrepeso y el 36% de la población mexicana es obesa. Sumamos ambos y el 74.1% de la población mexicana tiene sobrepeso y obesidad. Vean las cifras de Estados Unidos, 67.5 y 33.6, 33.8 ya en 2022 son obesas. ¿Qué quiere decir entonces? Que México ocupa el primer lugar de obesidad. Vean esta tasa de proyección de hace aproximadamente 5 años, mencionaban que de 2020 al 2030 México y Estados Unidos ocuparían los primeros lugares y pues la tendencia es positiva. Al día de hoy, pues México sigue ocupando el primer lugar en obesidad. Así que bueno, esto es una realidad al día de hoy. Y si hablamos acerca de la salud reproductiva, en México, según la ENSAMU, que es la Encuesta Nacional de Salud 2022, pues el 21% de los embarazos en mujeres tienen obesidad. En Estados Unidos se hizo una encuesta para poder valorar la prevalencia de acuerdo al grupo racial. Y bueno, pues vean, las mujeres mexicanas residentes en Estados Unidos 45%, las caucásicas 33% y las de origen étnico negros 50%. Entonces, una de cada 3 embarazadas en Estados Unidos tienen obesidad y cerca del 8%, vean, tienen obesidad mórbida, o sea, obesidad clase 3. Esta clasificación que ustedes pueden ver, pues es una clasificación de acuerdo a la determinación del género. ¿Quién es más obeso, los hombres o las mujeres? Pues vean, las mujeres ocupan el 73%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay una prevalencia de sobrepeso y obesidad de acuerdo al sexo y de acuerdo al grupo étnico de identidad. Vean, las mexicoamericanas tienen 37.8% el índice de masa corporal en comparación con las de 31.9% de todos los grupos étnicos y las no hispánicas negras 56.8%. Entonces ya vamos a ir orientando acerca de cuáles van a ser las tendencias en la atención
nutrición de las pacientes en su etapa de edad. Y bueno, y cuando nosotros hablamos de obesidad y ya vimos que es la acumulación del tejido adiposo de forma anormal, pues sabemos perfectamente bien que el tejido adiposo es un tejido autócrino y parácrino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no solo es un acúmulo y capacitación y un lugar donde se capacitan y se reservan lípidos, grasas, sino también tiene una función hormonal dirigida. Se han descubierto más de 12 o 15 hormonas, pero entre las más relevantes tenemos la aromatasa, cuya función es primordial en la conversión de andrógenos a estrógenos, principalmente la estrona, que bueno, pues cuando analizamos en los pacientes con obesidad no ha habido cambios, no se ha demostrado incremento o alteraciones en la producción de esta hormona, pero vean por ejemplo hormonas como la 17-20 hidroxiesteroide deshidrogenasa, que tiene una función de conversión de la estrona a estradiol, modulando también la actividad estrogénica local. Esto para los obstetras es muy importante, puesto que aquellas mujeres con obesidad, sobre todo visceral o central, pues tienen alteraciones en el patrón menstrual y ya más adelante evaluaremos su capacidad reproductiva, pero es importante que nosotros conozcamos y sepamos la función endocrina del tejido adiposo. Vean por ejemplo esta, la hidroxibeta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 o tipo 1, pues básicamente su función es convertir cortisol en cortisona, que es la función inactiva. Entonces vean, en las mujeres obesas pues hay un incremento en esta actividad hormonal, condicionando así que haya mayor cortisol sérico circulante con todas sus afectaciones clínicas. Vean la leptina, que es una hormona que regula el apetito y el gasto energético. Entonces están incrementados en los pacientes con obesidad. Factor de necrosis tumoral alfa, que es una citocina proinflamatoria que tiene un incremento en la expresión en pacientes obesas. Y vean la adiponectina, que su función es mejorar la sensibilidad a la insulina, también con efectos antiinflamatorios y antiaterogénicos, pues los niveles circulantes en pacientes obesas están disminuidos. Entonces, en resumen, los pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de 30 con un depósito de grasa central o visceral, pues tienen todas estas afectaciones endócrinas que no solo afectan el metabolismo, sino también la función reproductiva de nuestros pacientes, sobre todo cuando están embarazadas. Voy a dar la siguiente. Ahora, hablando estrictamente de mortalidad materna extrema, pues hemos notado, y en esta publicación que fue muy interesante del American Journal of Perinatology, demostró que pues la obesidad materna per se es un factor independiente para el ingreso directo a terapia intensiva. Esto significa que pues independientemente de las comorbilidades asociadas con diabetes, hipertensión, preeclampsia, la propia obesidad es un factor de riesgo, pues mencionando así que sea una necesidad o una prioridad anticipar las complicaciones y actuar con protocolos específicos. Vean el ajuste del OR en pacientes con índice de masa corporal, sobre todo cuando tenemos un IMC más de 50.69. Ya más adelante valoraremos que conforme aumenta el índice de masa corporal, pues el riesgo de ingreso a UCI crece, confirmando así que pues no es un efecto indirecto, sino una relación medible en los casos de pacientes críticas. Vean aquí, por ejemplo, en el análisis del riesgo ajustado, pues también se valora que entre más índice de masa corporal tenemos, pues el OR de 2.9, que sería 50, pues hay más riesgo, o sea, 1.69 veces más riesgo de que tenga complicaciones. Entonces esto confirma que en rangos de obesidad severa y superobesidad el riesgo crítico serio. Entonces, si tenemos una paciente que al inicio del embarazo, asociado a los factores comórbidos, tiene obesidad, pues tiene un factor de riesgo para ingreso a terapia intensiva. Es importante, para poder entender el entorno de nuestras pacientes embarazadas, pues entender el metabolismo materno. No nos vamos a enfocar en funciones 100% reproductivas o de la función estricta de los alcances
funciones y la capacidad reproductiva que tienen las mujeres embarazadas, pero sí es importante entender qué pasa, pues impacta o no en la capacidad reproductiva o en la capacidad de concepción de las pacientes con índice de masa corporal incrementado. Estos estudios, en este artículo que es muy interesante, en el Reino Unido, por ejemplo, se reportó que, pues, independientemente del índice de masa corporal, la capacidad del endometrio de adaptarse o de implantación no se ve alterada. Es decir, que, sobre todo para los médicos de biología de la reproducción, pues no hay una relación directa con la capacidad de implantación de mujeres con índice de masa corporal menor o mayor, pero sí hay una relación importante acerca de los desenlaces asociados a los desenlaces maternos asociados a la obesidad. Por ejemplo, pues preeclampsia, diabetes gestacional, ingreso a terapia intensiva, embarazo pretérmino. Entonces, aquí lo más importante es entender que la obesidad no compromete la concepción, pero sí es un riesgo agregado al embarazo y al desenlace materno neonatal. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con el aborto? Pues hay un incremento considerable del riesgo de aborto, sobre todo porque pues, en este metaanálisis del Reino Unido muestra que mujeres con un índice de masa corporal más de 25 tienen un riesgo significativamente mayor de aborto, con un R de 1.67. Esto pues traduce que el 58% mayor riesgo de tener aborto en mujeres comparados con las no obesas. Entonces, aunque logren embarazarse, las pacientes obesas pues cargan un riesgo aumentado de pérdida temprana del embarazo, lo que hace que el médico tratante, el obstetra, pues tenga un manejo preconcepcional óptimo y un control metabólico estricto antes del embarazo. ¿Por qué hablo de estos temas? Porque pues más allá, antes de tener a las pacientes graves en terapia intensiva con complicaciones, pues estas pacientes llegan siempre a tener una consulta del inicio del embarazo y es nuestra función hasta este momento pues generarles una orientación óptima para el seguimiento del embarazo. Y bien, es muy interesante esta revisión cuando analizamos el entorno tanto materno como fetal en pacientes con obesidad. Esta revisión es muy interesante porque en mujeres obesas las placentas generalmente son más grandes, lo que refleja pues un intento de adaptación del ambiente metabólicamente alterado. Estamos hablando no solo del componente materno, sino del fetal. La visión fetal también es importante recalcar ese tema. ¿Y qué condiciona? Pues hay un incremento en la expresión de receptores de insulina en la placenta, cambio en los genes del trofoblasto, condicionando así pues, un aumento de la acumulación de lípidos y macrófagos proinflamatorios, lo mismo que pasa con la enteromatosis, y contribuyen a un microambiente pues, fetal y placentario, inflamatorio, disfuncional, que a la larga pues, va a generar desarrollo fetal anormal y consecuencias. Este tema de programación fetal es el microambiente intrauterino que va a potencializar el genoma del feto, pues tiene que ver desde aquí. Ya está descubierto 100% que los desórdenes metabólicos, obesidad, alteraciones en el síndrome metabólico, pues programan a este feto que sea pues, obeso, hipertenso, alteraciones cardiovasculares en la vida adulta. Ahora, pues bueno, es importante que entendamos que pues, estos cambios generalmente podemos impactar mejorando los hábitos dietéticos. Y está perfectamente bien descrito que pacientes que tienen un índice de masa corporal incrementado al inicio del embarazo, pues vean los riesgos relativos para tanto muerte fetal como muerte de nacimiento, muerte perinatal. Generalmente todos estos se asocian a un riesgo elevado de hipoxia fetal, insuficiencia de la placenta, alteraciones en el transporte de los nutrientes y problemas metabólicos directos al feto. Recordemos que estamos programando al feto que está viviendo un microambiente
Entonces, pues si nosotros no controlamos a lo largo de la gestación el incremento ponderal, que ya se lo voy a mencionar más adelante, pues bueno, vamos a tener fetos con un riesgo elevado de mortalidad al nacimiento. Y vean, lo que ya saben muchos, y generalmente cuando nosotros analizamos que las pacientes con obesidad llegan al servicio de tococirugía y de urgencias con la prontitud de tener un parto, nos damos cuenta que en efecto sí, el índice de masa corporal tiene una relación incrementada con retraso en la primera y segunda estadio del trabajo de parto, como lo menciona en esta publicación. Pues generalmente, vean, hay un alto riesgo de operación cesárea que conlleva el riesgo quirúrgico de operar a una paciente con obesidad y riesgo de lo que cometimos parto condicionando infección del sitio. Vean, está muy interesante esta tabla donde menciona que la duración del trabajo de parto, la duración de la en pacientes con un índice de masa corporal menor a 30, vean cómo oscila entre las 12 y las 13 horas en comparación con las mujeres que tienen un índice corporal mayor a 30, supera las 15, 18, casi 19 horas, condicionando así pues irritabilidad, inestabilidad, la sensación de riesgo del obstetra con la prontitud de realizar el procedimiento quirúrgico. Vean también esta que es una curva donde analizan específicamente el tiempo que se tardan las multíparas de acuerdo a su índice de masa corporal. Vean, por ejemplo, aquellas multíparas que tienen un índice de masa corporal menor a 25, la duración de trabajo de parto apenas excede las 11 horas en comparación con las que tienen índice de masa corporal de 25 a 29, que sería sobrepeso. Y vean las que tienen obesidad, índice de masa corporal de 30 a 40, y no así decir las que tienen un índice de masa corporal mayor a 40, donde pueden llevarse hasta las 24 horas. Entonces, para los que se encargan de la atención, o que están familiarizados con la atención de las pacientes obesas en trabajo de parto, pues está descrito que si tienen un índice de masa corporal mayor a 40, pues vamos a tener trabajos de parto más prolongados, con riesgo de alteraciones en la dinámica fetal, riesgo elevado de distocia, de contracción, y obviamente pues todo lo que conlleva tener una paciente internada. Ahora con las políticas de parto amigable pues, pudiera favorecer este tipo de conducciones, pero bueno, generalmente más de 12, 18 horas en una cama de tococirugía pues es realmente deleterio. Aquí está la misma curva, pero en este caso con multíparas, donde generalmente, vean, se llevan 15, 18 horas, y está perfectamente bien descrito que pues entre mayor índice de masa corporal, sobre todo esta línea amarilla, pues mayor retraso en el tiempo de duración del trabajo. Y no así con los resultados perinatales, ¿no? Entonces, ¿qué condiciona? Vean nuevamente, aquí está la conjunción de las cuatro curvas, donde pues, si son índice de masa corporal menor a 30, mayor a 30, pues generalmente rebasan casi en un 25-30% la duración del trabajo. ¿Y qué condiciona una duración del trabajo de parto? Pues un riesgo incrementado en la operación cesárea. Vean, si tenemos un aumento apenas de 18 kilos de peso, pues se asocia a una tasa, un fracaso de la conducción del trabajo de parto. Vean ahí, 66.8 versus 79.1, P.001. Y aparte, pues va a haber un incremento en el riesgo de infecciones del sitio quirúrgico, sobre todo si hay relaciones con incisiones transversas o verticales. Ya valoraremos más adelante qué dicen los estudios de comparación. Pero bueno, pues estos datos refuerzan la importancia de una planeación quirúrgica, una planeación en la conducción del trabajo de parto, así como la profilaxis. Vean, incremento del riesgo del sitio quirúrgico. En este artículo, que es un estudio multicéntrico, menciona que se identificaron en Inglaterra los principales
principales factores de riesgo para infección del sitio quirúrgico. Vean, con alrededor de 4.100 pacientes. Y uno de los hallazgos clave o relevante fue que pues, en mujeres con obesidad la tasa de infección es significativamente mayor, especialmente cuando se usó incisión transversa. Esta es una particularidad de este estudio, comparado con incisión vertical. Y bueno, pues aquí hay controversia, no me voy a meter en ese tema porque no me corresponde, pero lo podemos analizar en un futuro. Pero generalmente, más allá del tipo de abordaje inicial, tiene que ver con la planeación, la profilaxis prequirúrgica y el manejo del transoperatorio para favorecer o disminuir el riesgo de infecciones. Bueno, aquí está nuevamente, vean, si tiene diabetes, pues la tasa de infección se incrementa casi en 7%. Diabetes gestacional, sabemos que la alteración del metabolismo de los carbohidratos en pacientes obesas pues, se asocia a pues, una disminución de la sensibilidad periférica a la insulina. Vean, en mujeres con sobrepeso el riesgo se multiplica por 2, en obesidad por 3, y vean, en obesidad mórbida casi 5 veces, un R de 5.55. Entonces, vean, entre mayor panícula adiposo, mayor obesidad, mayor índice de masa corporal, pues hay mayor riesgo de complicaciones. Hay una revisión muy interesante, sobre todo para el manejo inicial, que habla, cuando se mide el panícula adiposo por ultrasonido en el primer trimestre, pues puede predecir una curva de tolerancia a la glucosa alterada hasta una 24 y 28. Vean, esta es la revisión, 9 hasta 6.9. Entonces, vean, es importante el impacto del médico de primer contacto. Si estás revisando una paciente con una adiposidad visceral que tiene un incremento en el panícula adiposo, pues tenemos ahí una relación, una tendencia a tener alteraciones en los estudios de tamizaje para diabetes gestacional. Trastornos hipertensivos es una otra complicación, un riesgo, en aquellas mujeres que tienen un IMC mayor a 30, vean el OR, 2.5 a 3.2 veces mayor de hipertensión crónica. Vean IMC de 30, 1.6 a 3.3 más en preeclampsia. Y vean, casi 5 veces para preeclampsia consentida. Pero en esta publicación, que fue muy interesante, de Gorga, analizó la relación entre el síndrome metabólico y preeclampsia. O sea, ustedes lo van a ver en la clínica, no es lo mismo la adolescente sin comorbilidades, un incremento súbito de la presión, para aquella paciente no necesariamente con hipertensión crónica, pero que tiene obesidad y alteraciones con síndrome metabólico, pues eso va a garantizar que tenga resultados perinatales anormales. Vean entonces, a mayor índice de masa corporal pregestacional, alteraciones en la glucosa, triglicéridos, etcétera, pues van a condicionar un mayor riesgo de tener preeclampsia con severidad. Entonces, más allá de los factores propios del seguimiento del embarazo, el tener síndrome metabólico condiciona un riesgo elevado para tener preeclampsia. Vean ahí, incremento de la presión sistólica, alteraciones en la glucosa, triglicéridos y colesterol. Entonces, hasta este momento, pues la ganancia de peso, tanto en el embarazo como en el posparto, pues se asocia a complicaciones. Entonces, aquí está esta revisión donde podemos demostrar cuáles son los incrementos de peso recomendados para darle seguimiento al embarazo. Vean, por ejemplo, si tenemos un IMC más de 30, lo ideal sería subir no más de 6.8 kilos. O sea, en ningún momento está justificado que una paciente con un IMC elevado tenga un incremento de más de 11, decimos en el argot de la obstetricia, o sea que puede subir 1 kilo por mes. Las pacientes con IMC elevado, pues solo tienen idealmente indicado subir 6.8 kilos. ¿Por qué es importante saberlo? Porque están perfectamente bien descritos los riesgos de eventos adversos maternos y desenlaces fetales anormales asociados al índice de masa corporal. Vean, a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de macrosomía, mayor riesgo de muerte al nacimiento, mayor riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional y operación cesárea, condicionando todas las complicaciones asociadas a
de manejo antibiótico, no cambian la paciente obesa. Es importante que aquellas que tienen un IMC mayor a 50 tengan los protocolos de manejo quirúrgico ya determinados. Vean, 3 gramos son 120 kilogramos. Generalmente, en esta relación de este estudio mencionó que pues, los desenlaces eran mejores en aquellas pacientes que hicieron función adversa. Este es un artículo que, bueno, pues quiero que se tome con todas las condiciones de precaución, ya que pues vean el número de pacientes no son los ideales para tomar decisiones, pero porque usaron un seguimiento de 2.603 pacientes a quienes le hicieron incisión transversa contra las 597 que fue incisión vertical, con una tasa de infección menor, pues obviamente. Es importante que llevemos guías locales y tengamos también los cultivos locales de las unidades para poder tomar decisiones acerca del riesgo. Ahora bien, ya por complicaciones críticas, ustedes pensarían que, bueno, la obesidad es un factor de riesgo para hemorragia, y no solo hemorragia postparto, sino choque hemorrágico en el evento. Pues sí, en efecto, hay condiciones como la anatomía, la placenta previa, etcétera, que independientemente del índice de masa corporal son factores de riesgo. En esta publicación, que fue muy interesante, que es un estudio retrospectivo de más de 2.1 millones de mujeres en California, analizó el riesgo de hemorragia postparto según el IMC y el tipo de cuerpo. Vean, los hallazgos muestran que, pues, aunque el IMC alto elevaba el riesgo de hemorragia, pues no se asociaba significativamente a hemorragia severa. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, aquí está el análisis. Vean cómo, por ejemplo, hay una relación directa del índice de masa corporal con las complicaciones asociadas a la hemorragia. Esto quiere decir que, aunque la obesidad sea un factor de riesgo, las condiciones que van a generar favorecer la hemorragia son las ya conocidas, que son dependientes del índice de masa. Ya los conocemos: atonía, trabajo de parto prolongado, feto grande, infecciones intrauterinas, etc. Pues la obesidad no es un factor determinante. El grueso del número de individuos en este estudio favorece. La obesidad no es un factor de peso para predecir, por ejemplo, severa. Ahora, específicamente, otro elemento importante de analizar es el manejo anestésico en pacientes obesos, que requiere, pues, una planificación anticipada. Hay que siempre, generalmente, tener una planeación para resolver quirúrgicamente estos pacientes. Sabemos que muchas de ellas en las instituciones, tanto públicas como privadas, pues van a ser consecuentes de una urgencia obstétrica. Pero vean, pues, si tenemos un trabajo de parto prolongado, una tasa de cesáreas elevada, pues van a agregarse comorbilidades como síndrome de apnea obstructiva del sueño y los antecedentes o los riesgos trombóticos, tanto pre y post evento quirúrgico, así como una tasa de mortalidad elevada. Vean, 76% según esta publicación en pacientes obesas. ¿Cuáles son los desafíos? Pues, bueno, generalmente, que menciona esta revisión, menciona que, pues, entre lo posible, preferir la anestesia neuroaxial, o sea, la epidural, para evitar riesgos de anestesia general. Pues son pacientes que van a tener vía aérea difícil, riesgo incrementado de aspiración si hacen una intubación o secuencia rápida complicada, o que no esté dirigida, o si no tienen un laringoscopio a la mano. Y también es importante que, bueno, pues, hacer una evaluación ahí temprana de las pacientes, sobre todo que hay un equipo multidisciplinario con todos los elementos para un abordaje de una vía aérea difícil, con riesgo también de hospitalización, complicaciones del manejo de la vía aérea. Y bueno, otra de las complicaciones importantes es el tromboembolismo en pacientes obesas. La tromboembolia pulmonar y la tromboembolia venosa, sobre todo la pulmonar, es la principal causa de muerte directa materna cuando son menos de 42 días. Vean, el embarazo genera un riesgo 10 veces mayor, y si es obesa, pues es hasta
a 3 veces, mencionaba 30, pero un riesgo mayor de tener eventos tromboembólicos. Vean el OR de 5.3 para tromboembolia venosa y 14.9 para embolia pública. Efectos ya los conocemos perfectamente bien: la estasis venosa, el estado de hipercoagulabilidad fisiológica en el embarazo y los estados de inflamación crónica que ya habíamos mencionado. Imagínense entonces el escenario como la paciente que les mencioné en el caso clínico, una edad de más de 35, antecedente de cesárea, una paciente con malos hábitos, edema y inmovilidad, pues ya tenemos los factores de riesgo incrementados. ¿Qué se tiene que hacer? Pues el diagnóstico no es sencillo, pues hay que mantener las sospechas, por eso iniciamos manejo profiláctico. Y vean, pues siempre la profilaxis mecánica, con todos los medios ya conocidos, como medidas compresivas, dispositivos neumáticos, la farmacológica, con el ajuste de dosis de heparina, y la movilización más temprana lo más pronto posible. Aquí está una tabla de ajuste de heparina de acuerdo al índice de masa corporal, tanto para el manejo profiláctico como para el manejo terapéutico. Es muy importante que aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal sometidas a procedimiento quirúrgico o sometidas a un evento obstétrico, pues sin retrasar el manejo de anticoagulación por riesgos elevados per se asociados a índice de masa. Y bueno, ya para culminar, pues quiero que busquemos el manejo preconcepcional, que es muy importante porque pues todas estas pacientes tuvieron que pasar un evento antes del embarazo, tuvieron que haber sido aconsejadas. En el mejor de los escenarios se acercan para una adecuada consejería preconcepcional, y bueno, pues ahí lo más importante es mejorar las ingestas, limitar la ingesta de adicionar el aporte calórico diario. Aquellos casos de índice de masa corporal más de 37, hay cirugía bariátrica. Si se embaraza, generalmente hay que esperar el puerperio. Si es una paciente que tiene la posibilidad, pues aconsejarla que puede tomar esas alternativas para poder mejorar los resultados perinatales. Calcular el IMC en todos los embarazos, la profilaxis siempre es muy importante, el tamizaje para diabetes y para hipertensión. Y bueno, pues el cuidado perinatal que ya conocemos, manejo activo del tercer estadio de parto, la profilaxis de cesárea y las dificultades anestésicas que ya les acabo de mencionar. El manejo integral es el mismo que les acabo de mencionar. Es muy importante que nosotros los médicos que tratamos las hadas no nos enfoquemos exclusivamente en el análisis del feto, en la progresión de la dilatación, sino que veamos a los pacientes, sobre todo nosotros que tenemos la obstetricia crítica, enfoquemos que todas aquellas pacientes con comorbilidades pues implican el riesgo de mortalidad, y sabemos que la muerte materna pues es un tema muy delicado y que la mayoría de las muertes maternas son 100% prevenibles. Y bueno, pues ya para cada una de las recomendaciones ahí están, voy a enfatizar en esto. Y bueno, pues agradezco de antemano la atención, y si tienen alguna duda, pues... Muchísimas gracias, doctor Paniagua, por tu participación, y pues gracias por este análisis, porque efectivamente, como mencionas, pues la diabetes gestacional, los estados hipertensivos del embarazo, la preeclampsia, todo esto de la intervención quirúrgica, problemas también de tiroides, pues son muy frecuentes en este tipo de pacientes. Y finalmente el caso clínico que presentabas, pues más de 200 kilos, la verdad que creo que les fue muy bien con la evolución y terminación del embarazo, porque como mencionaba, la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como ya la plaga del siglo XXI, y se ve reflejado ya en la incidencia de las embarazadas con obesidad. Entonces es muy importante esta última parte que mencionabas, el manejo, consejería y toda la parte profiláctica. Pues muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta, pueden
mandarla a través del chat y aquí lo leemos. Sí, si tienen alguna duda, con todo gusto la resolvemos. Okay. No hay preguntas. Pues agradecemos nuevamente tu participación y a cada uno de ustedes por su presencia. A ver, Cristi, ¿recomienda estudiar a la paciente obesa para descartar SAOS? Sí, bueno, es muy importante que entendamos que toda la fisiopatología de la obesidad tiene complicaciones severas. El SAOS es una de las complicaciones severas y que no solo tiene alteraciones en el metabolismo del oxígeno, sino también si está embarazada vamos a tener un riesgo elevado de apnea. En el caso clínico, algunas pacientes son somnolientas, incluso no sé si han tenido la oportunidad de tener pacientes con obesidad extrema, se duermen, o sea, se quedan dormidos en cualquier lugar con riesgo no solo para su seguridad, sino todo el componente de alteraciones del metabolismo de oxígeno elevados, ¿no? Necesidad de oxígeno suplementario, periodos de apnea transitoria. Entonces, sí, por supuesto, todas las pacientes requieren, a lo mejor muchas de ellas van a requerir un CPAP turno, pero bueno, es importante que nosotros aconsejemos, ya hay médicos exclusivos para obesidad, como los bariatras, así que bueno, pues es importante que sí la demos seguimiento a las pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, Cristi, por tu pregunta, muy atinada, porque este paciente, como hablaba el doctor Paniagua, de síndrome de hipoventilación por obesidad, pues sí es muy importante porque es muy frecuente en este tipo de pacientes. Muy bien, pues muchísimas gracias. La doctora Flores Vingas. Un saludo, doctora. Saludos, doctor. Felicidades, doctor Carlos. Excelente ponencia.